dentro de lo que son las condiciones de los biomas, que es el tema que vamos a comenzar a explicarle un poquito, está la relación directa que debe existir entre los diferentes tipos de condiciones de individuo. Vamos a buscar la presentación. Okay. ¿Verdad? Ya. Dentro de esas condiciones, ¿verdad? Existen diferentes tipos de cualidades que hay dentro de los ecosistemas. Por ejemplo, este mapa que estamos observando aquí, observamos que hay de diferentes tipos de colores, ¿verdad? Sencillamente es que cada color involucra un tipo de clasificación que se ha hecho de los tipos de ecosistemas basados en las cualidades de factores abióticos, principalmente tomando en cuenta el clima, el comportamiento de la altura, tipo de suelo, la forma en la cual actúan, la relación directa de flora y fauna, o sea, animales y plantas característicos de cada zona. Entonces, así se ha clasificado básicamente lo que son las zonas o lo que comúnmente se conoce como biomas, dentro de lo que son los ecosistemas a nivel terrestre y a nivel del planeta. Ahora, ¿por qué es importante mantenerlo? Sencillamente porque existe una relación. Cada individuo está condicionado o se ha adaptado a diferentes tipos de climas, dependiendo del cual se desarrolla. Por ejemplo, el caso de los biomas terrestres, en el caso de las selvas tropicales, observen que la mayoría de ellas, cuando hablamos de selvas tropicales, voy a intentar subrayarlo aquí con el cursor, es toda esta área que está aquí en lo que es América Central, parte del continente, parte de lo que son en la línea del Ecuador geográfico, o sea, en esta línea que estoy señalando aquí. Eso involucra de que mantienen un equilibrio a nivel de lo que son los ecosistemas. Si nos vamos, por ejemplo, a la zona de desierto, por decir algo más, bueno, sencillamente están entre estas líneas del Ecuador, en el cual involucran la parte de los continentes asiáticos y africano. Entonces, cada uno de ellos tiene una característica. Por ejemplo, las selvas tropicales, como mencionamos, están cerca del Ecuador, con temperaturas altas y constantes y precipitaciones pluviales todo el año. La temperatura promedio entre ellas es 25 y 30 grados centígrados, o sea, 25 y 30 grados centígrados involucra una temperatura bastante agradable, estable. Las precipitaciones pluviales, la cantidad de agua por anuales, o sea, la cantidad de agua indica estos milímetros, involucra esta cantidad de 2.500 a 4.000. Y la ubicación, Centroamérica, Sudamérica, África y el sudeste de Asia. Otra característica importante es que dentro de estas zonas tropicales, estas selvas, pues existen entonces el acoplamiento de diferentes tipos de individuos. Y esos individuos involucran entonces una relación que debe existir entre la cantidad de individuos y las condiciones que hay dentro de estas áreas específicas que en las selvas tropicales. Entonces, cuando vamos o logramos ver áreas donde existe este tipo de conservación, debemos siempre tener en cuenta de que dentro de ese ecosistema, dentro de esa área, hay un movimiento energético. Es decir, cuando hablamos de movimiento energético, estamos hablando de que los nutrimentos o nutrientes de los individuos, de las plantas, van a pasar directamente a los animales. Y los animales, a su vez, dependiendo de la interacción de diferentes tipos de individuos, llámense carnívoros o herbívoros o depredadores naturales, pues en forma general, pues obtienen energía y eso mantiene un balance a nivel ecológico. Entonces, cuando el hombre interviene, todo ese desbalance ecológico se ve alterado y en muchas ocasiones es transformado hasta el punto de desaparecer. Eso es lo que vamos a explicar más adelante.
Entonces, en el caso de los biomas, entonces, por ejemplo, otro, el de las sabanas, que es el que está, por ejemplo, en África, pues también tienen ciertas características importantes. Ya el aspecto de las sabanas es un contraste diferente porque no es igual al de las selvas tropicales. Cuando hablamos de selvas tropicales tenemos que imaginarnos y pensar de una vez en una zona boscosa bastante densa. Si hablamos de sabanas, ya entonces la vegetación es totalmente diferente. Al ser diferente, las condiciones climatológicas son totalmente adecuadas para un tipo de vegetación y para un tipo de animales en específico. Entonces, ahí las condiciones cambian. Por ejemplo, se encuentran, dicen, algunos árboles dispersos y bosques de matorrales espinosos, totalmente diferentes a la selva tropical. Las sabanas africanas contienen por lo menos la colección más variable de implementantes de grandes mamíferos, que realmente involucra una relación directa de diferentes tipos de individuos, ¿verdad? Ya aquí podemos observar que existen diferentes tipos de individuos, de especies, que involucra la interacción entre lo que es una comunidad, ¿ya? Compuesta por poblaciones de especies de elefantes, de cebra, de leopardos, de rinocerontes. Si lo llevamos a un contacto, en un contraste con otro tipo de bioma, pues la relación entre estos tipos de individuos involucra el hecho de que tienen que mantener el equilibrio dentro de esa área determinada. Entonces, la cantidad de agua, haciendo comparación con las selvas tropicales, pues la comparación de la cantidad de agua es totalmente diferente. Ya era alrededor de 2.500 a 4.000. Acá son de 3.000. O sea que la cantidad de agua en este sector, en esta área del planeta es totalmente, pues, un poco más carente. Los pastos crecen durante temporada de lluvia y luego mueren para quedar solo las raíces resisten a la sequía durante esta época de año. O sea, son totalmente condiciones diferentes a las que estábamos viendo, pero sí tienen un factor común denominador. El factor común denominador de todo esto es una especie que se encarga de destruir, y es la especie humana. Las alteraciones, todas las alteraciones de los ecosistemas involucran que el hombre ha intervenido y ha destruido, y seguirá destruyendo si no toma medidas de alteraciones. Todas las alteraciones que se hacen traen como consecuencia la destrucción de los biomas. Y vamos al otro tipo de bioma, el desierto, pues es mucho más, digamos, más, condiciones mucho más complicadas, porque existen carencias de ciertos factores climatológicos adecuados. Sin embargo, esto no implica de que existen animales que lograron, a través de los aspectos evolutivos, adaptarse a este tipo de hábitat, donde existen carencias de agua, carencias de diferentes tipos de alimentos que normalmente podrían existir. Entonces, veamos qué tipo de animales se han acoplado. Prácticamente, en su mayoría son individuos que adaptados a estar de forma subterránea, unos de forma como algún tipo de serpientes que se han adaptado a ese medio, y las plantas porque tienen un mecanismo en el cual a través de su estructura celular y de tejidos y demás logran captar en horas de la noche, porque en la noche son temperaturas muy, muy bajas, en la cual logran captaciones de agua a través de un proceso, a través de su estructura de sus ciertos órganos específicos. Entonces, esto ha traído pues un desbalance, la estructura del hombre, la forma en que la que actúa y la que participa de una forma activa o destruyendo, causa un desbalance a nivel de lo que son los ecosistemas. Bien, vamos entonces a comparar estos ecosistemas que estamos viendo con ciertas partes importantes a nivel de lo que son parques o zonas específicas. Por eso preguntábamos si habían logrado visitar algún tipo de zona protegida de aquí en Panamá, que se convierte realmente como una especie de bioma, ¿no? Entonces, vamos a comparar ciertos aspectos. Por ejemplo, aquí un parque importante
que es el Parque Nacional Soberanía. Hago hincapié, esta imagen pues un poco más, no está tan actualizada porque ya no es Autoridad Nacional del Ambiente, ya es mi ambiente. Ahí cambió un poco la estructura. Entonces, esta zona, obviamente se encuentra aquí en Panamá, específicamente en la zona de, entre lo que es el Parque Metropolitano, que es el área prácticamente ahí cerca de la zona canalera, y alberga pues una fauna característica dentro de esta área. Existen diferentes tipos de animales que normalmente mantienen un equilibrio a nivel de los ecosistemas. Obviamente eh, existen algunos pues que tienen que ver con la fluidez de los tipos de animales presentes. Por ejemplo, una alteración, actualmente este individuo, que es el coyote, no existía hace un par de décadas en Panamá, pero actualmente ya tiene su participación activa dentro de la fauna. Directamente tiene que ver con el movimiento del animal a décadas anteriores, en la cual, por un desbalance a nivel ecológico ocurrido en Estados Unidos debido a la caza excesiva de su depredador natural o competidor natural, que eran los lobos, el hombre abrió periodos de caza de lobos en Estados Unidos, décadas de 70, donde había demasiados lobos, entonces, digamos, aprobaron el compás de caza para disminuir la población. Al disminuir la población de lobos, que normalmente se consumían alimentos y eran competidores naturales de los coyotes, al bajar la densidad de población de los lobos, aumentó la densidad poblacional de coyotes. Entonces, como son omnívoros, los coyotes comienzan a alimentarse de lo que encuentran. Ahí su éxito reproductivo comenzaron a dispersarse de lo que fue parte del norte de Estados Unidos y comenzaron a desplegarse hacia lo que es la parte pues, central del continente. Y actualmente, pues, la presencia de él aquí en Panamá. No se sabe todavía si está en Costa Rica, pero sí que está, por ejemplo, en el Parque Soberanía. Normalmente no es una especie endémica, sino que es una especie que se ha desplazado. Entonces, todos estos cambios tienen que ver con la alteración en cierta medida que el hombre hace a intervenir dentro de los procesos naturales de los animales y de plantas. Entonces, por medio del Parque de Soberanía tiene ciertas características en las cuales se pueden observar lo que explicamos ahorita al principio, de selvas tropicales o de bosques húmedos tropicales, en la cual existen grandes árboles, existe una interacción bastante nutrida de agua, hay factores que involucran una interacción y el desarrollo normal de flora y fauna. Entonces, la relación directa de los individuos involucra que va a existir una interacción de equilibrio. El detalle es cuando ese equilibrio se ve alterado por la intervención del hombre. En caso de pues, características importantes, pues presenta un reporte de buena cantidad de mamíferos, de reptiles, de anfibios y de lo que son peces. Entonces, este es un tipo de bioma importante para lo que son los ecosistemas a nivel de los individuos, a nivel pues, de la especie y a nivel de lo que es Panamá. Otro parque importante que también involucra pues, la relación de interacción. Vamos a ver otro parque importante que también tiene ciertas características dentro del área, bueno, pero un poco más de contraste. Buenos días, profe. Disculpe la tardanza. Buenos días. Es el Parque Nacional Sarigua. Parque Nacional Sarigua, otro tipo de bioma, otro tipo, pero en contraste a la soberanía, obviamente. Involucra pues, ciertas condiciones características, como explicábamos también, de lo que son los desiertos. Solamente que acá, pues, es una condición en la cual, en su mayoría,
son condiciones que se han combinado en conjunto con deforestación y ciertas condiciones climatológicas de esta área en específico. Entonces, está ubicado directamente en lo que es la provincia de Herrera, en Parita, y tiene una buena cantidad de hectáreas, alrededor de 8.000 hectáreas dentro de lo que es este parque. Ahora, ¿por qué es importante? Sencillamente porque tiene una gran cantidad de individuos, tanto de flora y fauna, tiene fauna característica y presenta dentro de la parte más o menos más hacia la costa, presentan una zona de manglar, o sea, hay mangles que permite mantener una zona de contraste y de protección para cierto tipo de individuos, de especímenes específicamente. En el caso de animales, pues se pueden encontrar diferentes tipos de mamíferos presentes, aves, y mantiene un equilibrio dentro de los ecosistemas. Entonces aquí la ubicación dentro de lo que es la zona geográfica de Panamá, más o menos esta área comprendida en lo que es ese parque. Aquí tenemos la ubicación, un tema un poco más específico. El clima, pues, es totalmente seco. La intrusión seca es bastante fuerte, pero el parque tiene una instalación importante que lo hace ser un poco más llamativo, el aspecto de que en este parque existen diferentes tipos de proyectos para la conservación. Entonces se han desarrollado un proyecto de energía eólica para la conservación y tratar de no contaminar con obtención de energía en forma hídrica o a través de la combustión utilizando combustibles fósiles. Entonces, el parque pues tiene esa característica de tratar en una parte del contexto de su configuración, pues está este proyecto de conservación. Las amenazas principalmente tienen que ver con directamente algunas personas intentan pues destruir ciertas condiciones de los animales, la caza de ciertos animales que se encuentran en esta zona, principalmente la parte enfocada a la parte de manglar. La destrucción del manglar involucra entonces cortar los árboles para hacerle, para utilizar su cáscara para lo que era curtiembre, otros para la madera. Entonces, eso es parte de las alteraciones que tienen y que tiene que ver con el hecho de esta zona. Bien.